En 55 minutos hoy mi invitado es Radamés Jiménez de la Fuerza del Pueblo, ex procurador y una importante figura política del país. Hablábamos de retos y desafíos y tú hablabas de que en el 2000 a 2004, y yo te rectifico que fue de 2002 a 2004, no desde 2000, ahí se quebró el país. ¿Tú crees que nosotros podemos decir que de verdad hubo una quiebra país? Bueno, yo creo que sí, primero porque la economía cayó menos 1, casi igual que con la pandemia. Pero no solamente la economía, fue que quebró el comercio, quebraron los bancos, los principales bancos, quebró la industria. En fin, fue la agricultura, fue un desastre total lo que se vivió, y fíjate que la gente salió a la calle a buscar de nuevo a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández gana con un 58%. Ganó en este momento. ¿Por dónde anda la popularidad de Leonel Fernández en este momento? Bueno, de acuerdo a los estudios, a los últimos estudios que hemos hecho, el compañero Leonel Fernández ya está muy por encima del 30%. ¿Por encima del 30%? Por encima del 30%. ¿Y entonces cuánto tiene el presidente? ¿Y cuánto tiene el PLD? El presidente ha bajado bastante. ¿Qué ha bajado? ¿Y por qué sí, el presidente se mueve entre un 40 y un 42. Pero mira, ayer acaba de emitir una medida muy popular. La gente pareciera que está contenta con que le quitaran la obligatoriedad de las medidas sanitarias. ¿Qué piensan ustedes? ¿No han dicho nada ustedes como Fuerza del Pueblo? Bueno, todavía no se ha hecho un pronunciamiento en ese sentido. ¿No merece un pronunciamiento eso? No creo. La Secretaría de Salud del partido evaluará y hará en su momento algún tipo de declaración. Pero fíjate que parece que hubo como una contradicción en el propio gobierno, porque las autoridades de salud se sorprendieron, como que no sabían que se iban a quitar las medidas restrictivas. Eso lo expresó un viceministro de Salud Pública, que se sorprendió. Entonces, imagínate. Tú hablabas de que lo que se dio en esa época del 2002 podría repetirse en ese momento. Quiero que me lo digas otra vez para ver si fue que entendí mal. No, yo creo que sí. Pareciera como que el camino que se está transitando hasta ahora por parte del gobierno nos lleva por ahí. E incluso, independientemente de que estamos en una pandemia, de que estamos en una situación difícil, hemos visto una escalada en términos de endeudamiento del país como nunca antes en la historia. Ahora mismo se está hablando de la colocación de 3.500 millones de dólares en bonos soberanos. Eso conlleva un incremento de la deuda en República Dominicana, que ya en el primer año andaba por los 13.000 millones de dólares. Lo que no tomó prestado en los últimos 8 años de gobierno del compañero Leonel Fernández. Apenas se tomaron 6.000 millones de dólares. Y ya en un año y algo, si le agregamos estos 3.500 millones de bonos soberanos que se están colocando, que ya se colocaron en el mercado, entonces estaríamos hablando de aproximadamente unos 17.000 millones de dólares en menos de 2 años. ¿Hasta dónde entienden ustedes que será preocupante el tema del endeudamiento? Es sumamente... Porque Danilo se endeudó bastante también. Sí, pero no a ese nivel. Y el PLD como no estoy defendiendo. No estábamos en pandemia, ahora estamos en pandemia. Sí, no estoy defendiendo. Crisis económica y no estoy demás. Defendiendo, pero esta ha roto todos los parámetros. ¿Te parece? Sí, este ha roto todos los parámetros. Este ha roto todos los parámetros. Todos los gobiernos anteriores, en tan poco tiempo, ningún gobierno se había endeudado tanto. Tenemos, obviamente, que reconocer que estamos frente a una situación especial, una pandemia, pero aún así hemos rebasado los límites de una prudente política de endeudamiento. ¿Y los demás países no se han endeudado digamos que en similar característica? No al nivel de República Dominicana. Y fíjate que algo no anda bien en términos de materia económica en República Dominicana, porque nosotros somos el tercer país de América Latina con el más alto nivel inflacionario, el tercer país. O sea, solamente por encima de nosotros está Argentina y Venezuela. O sea, ya vamos por una ruta muy peligrosa. Y tú vas
a un supermercado, tú que vas igual que yo, y un producto que tú lo compras esta semana a un precio, cuando vuelve la semana próxima, vale más. Pero eso no solamente se da con los productos de primera necesidad, también se da con los materiales de la construcción, que son fundamentales para la construcción de vivienda, para la construcción de obras, con los productos farmacéuticos, que tenemos que ir a la farmacia, eso es fundamental, es de primera necesidad, que se están disparando por la nube. También el costo de la electricidad, también a eso tú le añades el precio de los combustibles, que se están disparando. Tú me dirás, bueno, que el petróleo ya está cotizando a $95, creo que el barril. Pero cuando el compañero Leonel Fernández enfrentó la crisis del año 2008, la crisis mundial también, ha tenido que enfrentar varias crisis. En el 2004, cuando llega, encuentra al país en crisis, lo levanta. Pero cuando vuelve y se reelige en el año 2008, viene la crisis, una crisis mundial que quebró prácticamente las principales potencias del mundo. Bueno, a Leonel le atribuyen también un hoyo fiscal enorme. Y fíjate, Yulisa, que en el 2008, con esa crisis, que el barril del petróleo se llegó a cotizar a $147, ¿tú sabes cuál fue el precio más alto de la gasolina en ese momento? 210 pesos. Fue el precio más alto del galón de gasolina y ya hoy está casi a 300 y apenas está a 95. Y si llega a ponerse a $147 como le tocó a Leonel gobernar, no sabemos cuánto llegará a 500. O sea, ¿tú crees que el destino está haciendo que se repita la historia con Leonel Fernández? Parece que la coincidencia del destino apunta ahí, porque tú lo estás notando, yo que me vivo desplazando de manera permanente por diferentes puntos del país, cómo la gente se te acerca y dice, definitivamente Leonel tiene que volver a gobernar este país, porque es el único que resuelve la crisis, genera confianza, tiene las posibilidades, tiene las relaciones, tiene la inteligencia para enfrentar este tipo de situaciones tan difíciles. La gente no quiere inventar, Yulisa. A la salida del presidente Fernández en 2012, la situación, sin embargo, era distinta de lo que se dice hoy. Recuerda que a las fotos del presidente Fernández, de Díaz Rúa y de Félix Bautista le tiraban piedra en el Parque Independencia. ¿Tú recuerdas eso? Y en la Fundación Global se dieron situaciones también que dejaron quizás un mal sabor. Cuando pierde Leonel Fernández en ese momento, o sale Leonel Fernández en ese momento, sale. Deja el partido en el gobierno. Deja el partido, pero él sale. Su figura no estaba como en una buena condición, ni siquiera estaba, ahora está mucho mejor que como estaba en el 2012. Pero te voy a decir lo siguiente, Yulisa. Eso ocurrió meses después del compañero Leonel Fernández salir del poder. El compañero Leonel Fernández salió con una popularidad del 70%. 70%. Decían todas las encuestas. Ahora se articuló un plan macabro para destruirlo. ¿Por qué? ¿Y quién? Para destruirlo, tú sabes que los principales promotores de ese plan fue el propio gobierno, el gobierno que él ayudó a subir. Eso fue así. Eso quedó claro, Yulisa. Eso se articuló para tratar de aniquilar primero el legado del compañero Leonel Fernández. Siendo el mismo partido. Siendo el mismo partido y siendo quien llevó ese partido al gobierno desde el 96. Y aún a pesar de eso, de toda esa campaña atroz para destruirlo, en el año 2015, que no estábamos de acuerdo con que se reformara la Constitución, tú recordarás, no estábamos de acuerdo. Bueno, pero llegamos a un acuerdo para que el partido permaneciera unido y el PLD continuara en el poder y apoyamos. Ahora, en el año 2019 trató de repetir la misma historia, hasta ahí llegó. Fíjate lo que se produce un fraude, se produce un asunto, entonces hasta ahí llegamos. No se podía repetir. Entonces, tú me dices, bueno, sí, toda esa campaña atroz, demoledora, le hizo daño a la imagen del compañero Leonel Fernández, pero ya poco a poco
el tiempo le ha ido dando la razón al compañero Leonel Fernández. Ha tenido una posición coherente en términos, por ejemplo, de lo que ha sido la defensa de la Constitución de la República. Y sobre todo, una Constitución que no fue un invento o para favorecer a alguien, o para yo quedarme, o para yo perpetuarme en el poder. No, como se ha querido decir. Fue una reforma sui generis, una reforma integral de la Constitución de la República. Es una nueva Constitución lo que surge en el año 2010. Una Constitución que crea una nueva generación de derechos. Con muchas críticas también por aquello de la politización de la justicia. No, es que eso es falso. Eso es falso, ¿verdad? Totalmente falso, Yulisa. ¿Cómo tampoco? Por el contrario, se crean las bases. El gobierno controlaba el Poder Judicial y el Ministerio Público. No, y eso, no, Yulisa, no, te voy a cada decir, vez. ahí se crean las bases para la independencia del Ministerio Público. Sí. ¿Tú sabes lo que era el Ministerio Público en este país? ¿Quién fue que puso al procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura? A esa Constitución. Pues entonces, Pero te voy a explicar por qué, eso tiene una lógica. dímela. El Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano, ¿verdad?, conformado por el Poder Legislativo, que tiene 4 representantes, 2 de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados y un representante de otro partido de la segunda mayoría, el presidente del Senado y un representante de la segunda mayoría, el presidente de la República y 2, el presidente de la Suprema y un otro juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿A qué pasaba? El poder menos democrático, que es el Poder Judicial, porque no es elegido de manera directa por el pueblo, tenía 2 representantes. El Poder Ejecutivo, que es el más legitimado en términos de representación popular, porque tiene que sacar el 50+1, estaba solo. Entonces, lo lógico es, para que existiera un equilibrio, que el Poder Ejecutivo estuviera acompañado por el Procurador General de la República, que a su vez hace las veces de ministro de Justicia, y haya un equilibrio. El Poder Judicial, menos democrático, con 2, el Poder Legislativo, que es un poder también de extracción popular democrática, con 4, y el Poder Ejecutivo con 1. No, debe tener mínimos igual que el Poder Judicial, y eso fue la lógica. Esa fue la lógica. Esa fue la lógica. ¿Y cómo ustedes ven ahora esta intención de modificación de la Constitución para sacar al Procurador General de la República del Consejo? Yo vi el proyecto que está sometiendo el gobierno al Consejo Económico y Social, y la verdad es que si tú lo analizas a profundidad, representa una contrarreforma. ¿Por qué? Que atenta contra la verdadera independencia del Poder Judicial y contra la independencia del Ministerio Público, que está consagrada en la Constitución del año 2010, pero que además está reforzada con la Ley 133-11. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dice que el Consejo Nacional de la Magistratura, esa contrarreforma, le da facultades para que juzgue y pueda destituir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y a los jueces del Tribunal Constitucional. Es una injerencia directamente política en esos poderes del Estado, afecta determinantemente la independencia tanto del Poder Judicial como del propio Tribunal Constitucional. Y te habla de que el presidente de la Suprema se escogerá por 3 años y que luego es sustituido por otro. Entonces va a crear una competencia entre los propios jueces. Lo mismo sucedería en el Tribunal Constitucional y se politizaría eso. Entonces se van a estar matando, porque Yulisa es la presidenta ahora de la Suprema Corte de Justicia. Yo que estoy ahí en la Suprema Corte de Justicia, ya yo quiero que Yulisa no se reelija. Yo voy a luchar para ganarme los votos para que tumbara a Yulisa. Eso está bien como está. Eso está bien como está. ¿Y qué les parece a ustedes como partido? A ti que fuiste procurador, que eres un abogado de muchos años y que además se te ha vinculado a mucho control sobre el Ministerio Público y sobre el Poder de Justicia en el pasado. Que para llegar al Poder Judicial tengan que tener 5, o a las altas cortes, 5 años
fuera de cualquier vinculación política, con cualquier partido político. Eso tiene que tener también algún tipo de respuesta de quienes modificaron la Constitución anteriormente, pero quiero que me respondas eso después de la pausa.